gusto poder presentar la última publicación que realizamos y hacer pie, hacer talón con lo que recién hablábamos con Carlos, las historias vinculadas y vinculantes de Tacuarembó y Rivera en su proceso fundacional. Originalmente el departamento de Rivera estuvo integrado al gran departamento de Tacuarembó y también a su vez en el gran departamento de Paysandú, que ocupaba todo el norte del Río Negro. A partir de eso se generan una serie de procesos históricos que están directamente vinculados con la ocupación económica, política, militar y demográfica del Imperio de Brasil sobre el norte uruguayo, que determinaron a mediados del siglo XIX el inicio, terminada la Guerra Grande, el inicio de una política denominada de orientalización de los campos del norte, que fue más que nada un eufemismo que adoptó el Estado uruguayo en ese momento, en el momento además en que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya se empezaba a ver a sí misma como una nación. Todavía no éramos uruguayos, éramos orientales. Y había que de alguna manera empezar a perfilar. En el año 1823 se fundó Santa Ana do Livramento y desde entonces la avanzada lusitana sobre los territorios del norte se hizo cada vez más importante y más permanente. En 1851 los tratados con Brasil determinan el trazado de los límites entre Uruguay y Brasil. Eso se ejecuta entre 1856 y 1862. Y en 1856 las comisiones de límites tienen como sede la ciudad de Santa Ana do Livramento. Ahí están durante un año trabajando y haciendo mapas y planos de toda la frontera seca entre los dos países y es claramente intención brasileña solicitarle los campos que van desde Livramento hasta el arroyo Puñapirú, una extensión de aproximadamente 3 kilómetros desde la actual línea divisoria al arroyo, para que fuera la zona de expansión del ejido de Livramento. Eso generó una enorme discusión en las cámaras en Montevideo al respecto de la posibilidad de que se estuviera entregando una parte del territorio nacional, una más. Estábamos en plena discusión de los tratados del 51, con toda la problemática de la laguna Merín, etcétera, etcétera. El gobierno de Gabriel Antonio Pereira primero y de Berro después determina la fundación de una población tete a tete con Livramento, a la cual originariamente se llamó Villa Ceballos, en homenaje a don Pedro de Ceballos Tristán y Calderón, primer virrey del Río de la Plata, en una suerte de indicador de que hasta ahí se ponían los límites, se llegaban los límites del imperio. Había sido Ceballos el último español que había generado las grandes derrotas militares al imperio portugués. En los hechos, y vamos a saltar 100 años hacia adelante, se da un fenómeno muy interesante. La discusión historiográfica que se da a partir de los años 25, 28, 30, en todo el Uruguay, por distintos fenómenos, lleva a que en Rivera se discuta cuándo efectivamente se fundó Rivera. Si fue en 1862, gobierno Berro, o si fue en 1867, por decreto del gobierno de Venancio Flores. Esa discusión llevó aproximadamente 35 años, al punto que Rivera es la única ciudad del Uruguay, por lo menos que yo sepa, que festejó en la década del 60, 2 aniversarios. El aniversario de la Fundación Blanca en los gobiernos blancos de los 60 y en el 67, cuando asume Gestido, la Fundación Colorada de Flores con el gobierno colorado que se inaugura en el 67. Es decir, se generó en la historiografía local una partidización de los procesos históricos para los cuales se dio un fenómeno muy interesante de argumentación documental de un lado y de argumentación política del otro. Y como las discusiones históricas
acompasan a las discusiones político-partidarias, porque el Uruguay es una estructura social partidista, partidocrática. Nosotros procesamos todo por el tamiz político. No voy a decir ni que está bien ni que está mal, que simplemente es así y sigue siendo así. La discusión historiográfica llevó a que los bandos, por decirlo de alguna manera, tuvieron una profunda división interna. Y hoy, en la mesa anterior, en la mañana, no recuerdo quién, pido disculpas, porque no recuerdo quién fue que lo dijo, pero me parece importante rescatar esto. La historia de nuestros pueblos, de nuestras poblaciones, de nuestros territorios, y ese es un poco el fundamento de todas estas jornadas, está directamente asociada a dos fenómenos. Al fenómeno patrimonial, la apropiación del patrimonio, de nuestro patrimonio en términos de territorio e historia. Y por el otro lado, un fenómeno que deriva de eso y que es tan o más importante, que es la identidad cultural. Para la mayoría de ustedes, seguramente el día de fundación de la población de 33 es feriado. ¿Sí? ¿No? Qué bueno, porque en Rivera tampoco se festeja el día de la fundación. El feriado legal de Rivera es el 20 de septiembre, porque festejamos la Revolución Farroupilha. Es decir, nada que ver con nada. ¿Sí? Son esos caprichos que tienen a veces las estructuras políticas. Tampoco el 1 de octubre, la fecha más cierta que tenemos, creación del departamento de Rivera junto con el de Artigas, tampoco es feriado. Entonces, imagínense que los docentes y los estudiantes en general tienen un conflicto de identidades. Porque al ser un lugar que no es capaz de reconocerse a sí mismo con una fecha clara y contundente, que genere un homenaje, que genere una tradición cultural, que genere una serie de ritos que son los que hacen el cultivo del patrimonio y de la identidad, eso genera toda una problemática. A partir de ese análisis, lo que nosotros hicimos en este libro fue, en la primera parte, un análisis de las dos posturas, la colorada y la blanca, los floristas y los berristas, de acuerdo a cómo se discutió durante 35 años, y exponemos, en resumen y en síntesis, la argumentación de cada uno de ellos. Y en la segunda parte nos proponemos, como toda investigación histórica tiene que hacer, no solo discutir los argumentos que se expusieron durante esos 35 años, sino hacer luz sobre los errores que se cometen cuando no se hace una historia de carácter académico, cuando se hace una historia de carácter memorística y una historia de carácter partidista. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que nos perdemos que en los procesos históricos de la constitución de las poblaciones hay un elemento muy importante, y son las personas. ¿Qué es lo que las personas quieren? ¿Qué es lo que las personas desean? Y muchas veces, a contrapelo de los tiempos modernos y contemporáneos, las personas y los grupos sociales se constituían naturalmente, está mal dicho naturalmente, se constituían como grupos de presión, ¿sí?, en pos de obtener determinadas ventajas comparativas para esas comunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos en la segunda parte del libro es demostrar cómo, efectivamente, después del 7 de mayo de 1862, la ley de creación de la ciudad de Villa Ceballos por orden de Berro, se tomaron todos los recaudos administrativos correspondientes para que se ejecutara la decisión del gobierno. Un mes después, en junio de 1862, la comisión, el Ministerio de Gobierno le comunica al jefe político de Tacuarembó que tiene que dirigirse a la frontera para elegir el sitio apropiado para la fundación de Villa Ceballos. Y ahí empezamos a exhibir una secuencia de documentos, algunos los reproducimos gráficamente, porque en esto siempre hay
discusiones de si dijo, será exactamente lo que dijo o no dijo. Entonces reproducimos la foto del documento directamente, donde queda claramente expuesto lo que estamos manifestando. Y luego empezamos a buscar en la documentación, relatos privados, relatos públicos, documentación brasileña, por supuesto, porque es un territorio de frontera, y empezamos a encontrar una serie de menciones sistemáticas de construcciones, comercios, apellidos, ¿no? Apellidos y situaciones que confirman que para 1863 ya existía un núcleo poblacional inicial que estaba establecido. A partir de ahí, el relato continúa hasta llegar a 1867, decreto del gobierno de Venancio Flores, que decide fundar nuevamente Villa Ceballos, pero le cambia el nombre. Y el nombre que se le pone es Rivera, en homenaje a Bernabé Rivera, amistad personal con Flores, que había empezado su carrera militar junto con Bernabé y a las órdenes de Bernabé, que habían estado juntos en la batalla de Ituzaingó en el año 27 y por el cual tenía un enorme aprecio. Lo interesante de esto es que el documento original, con el decreto de Flores, fue arrancada las primeras 11 hojas del expediente. Tenemos el expediente original, pero le faltan las 11 primeras hojas. Esas 11 primeras hojas, cualquiera que es escribano sabe que es donde está una suerte de historia del predio y del lugar. Al arrancarle las hojas nos quedamos sin saber cómo fue oficialmente el procedimiento. Y ahí estaban todos los antecedentes que comprobaban que Ceballos existía. Entonces, es sobre ese documento que se afirma la versión florista o colorada del proceso histórico y dicen, bueno, antes no existía nada. Sí hay una ley, pero aquí no vino a vivir nadie porque Flores en el 63 invade y esto fue todo un campo de batalla. Lo que nosotros demostramos es que Flores operó militarmente con el apoyo de los caudillos riograndenses desde Libramento y que utilizó los comercios de Rivera, Villa Ceballos en ese momento, como un elemento de enlace para la obtención de telas, metales y materiales propios de la guerra que llegaban a Ceballos vía fluvial Puerto de Salto. Entonces, no es verdad que el periodo de la Guerra de Flores del 63 al 65 provocó una estructura tal que Ceballos no se desarrolló. Sí se desarrolló porque Flores lo utilizó. En el año 67 ocurre un fenómeno muy interesante. El jefe político de Tacuarembó, Carlos Reyes, al cual Flores le había dado la orden personal de este tipo: solucioname el tema de este pueblo en la frontera porque tengo a toda la oposición blanca amenazando una revolución. Era la que estaba organizando Berro contra el gobierno de Flores, que termina, como todos sabemos, en el febrero del 68, los dos asesinados. Flores por uno y Berro por venganza, por la muerte de Flores. Todo eso impacta y es lo que recogemos en la fundación, en la redacción del libro, porque tiene todo que ver con la fundación de la población. Está en el medio también la guerra contra el Paraguay. Es decir, cuando hablamos de pueblos de frontera, no estamos hablando exclusivamente de la creación de una urbanización. Estamos hablando de una urbanización en medio de un territorio de tránsito, de conflicto, de un territorio que es un enlace entre dos países, entre potencias y entre situaciones. Y cierro con esto. Lo más interesante, Reyes viene con la orden de fundar un pueblo y cuando llega a Villa Ceballos se encuentra que el pueblo existe. Tiene una comisión auxiliar, tiene escuela de varones, tiene comisaría, tiene juez de paz y hay una estructura urbana montada. Hasta con un ingeniero dimensor brasilero que hizo el primer plano de la ciudad. Entonces, ¿qué resuelve hacer Reyes en un acto que también me parece único
en la historia, por lo menos, de la fundación de los pueblos en el Uruguay. Desobedece el decreto de Flores, desobedece el decreto del Ministerio de Gobierno y decide fundar en el mismo lugar en que estaba Villa Ceballos, Rivera. Con lo cual, lo que hace es cumplir, y esa es la discusión que nosotros desentrañamos y decimos, en realidad acá no hay un problema entre blancos y colorados. Acá lo que hubo fue una política de Estado que comenzó con Berro y terminó con Flores. Y el brazo ejecutor fue Reyes, porque Reyes, reconociendo la situación que se daba sobre el terreno, lo que termina haciendo jurídicamente es inaugurar administrativamente Villa Ceballos y en el mismo acto le cambia de nombre y coloca que corresponde por la nueva orden, por el decreto del Ministerio de Gobierno, que es Rivera. Entonces, de esa manera, creemos que contribuimos a esclarecer una situación que, por supuesto, a nivel de la opinión pública, todavía sigue la misma discusión, ¿no? La Fundación Blanca, la Fundación Colorada, que va a seguir y que está bueno que siga, porque si no los asados son aburridos, ¿no? Siempre tiene esa cuestión anecdótica. Pero bueno, esa fue la investigación que realizamos y que tiene esa singularidad. El acto de desobediencia de un funcionario público de alta jerarquía para cumplir con los deseos y los designios de la población ya instalada. Y además, la población instalada utilizó un argumento muy importante. Si se ordenaba el cambio de la población 30 cuadras de donde estaba instalada, se modificaba la línea divisoria. Entonces, desde ese punto de vista, implicaba reformular todo un proceso que había sido extraordinariamente largo. Bueno, está acá, espero que en algún momento lo puedan leer y podamos comentar. Muchísimas gracias. Tengo que darles otra noticia de la que no gustan dar. La señora Margarita Patrón, que iba a presentar el libro a continuación, por motivos personales no pudo viajar, nos envió una carta que dice: estimados amigos del grupo Historia Regional, algunos inconvenientes de último momento me impiden lamentablemente acompañarlos en esta jornada. Han pasado 7 años desde que el Grupo Identidad Florida impulsó el primer encuentro de docentes interesados en historia y geografía de la región Centro-Sur. Desde ese 2016 se han sumado con gran entusiasmo muchos historiadores, profesionales, maestros, vecinos interesados en la historia local, y los encuentros reciben delegaciones de distintos puntos del país y del exterior. 3 exitosas publicaciones de Mirada para nuestra historia avalan la realidad de hoy. Celebremos esta jornada. Un saludo a todos los participantes, en especial a los organizadores del 33, y les dejo una breve reseña de mi trabajo en Teatro Mació, el nacimiento del escenario. Margarita Patrón. Agradecemos mucho la deferencia de la señora Patrón en hacernos llegar esta carta, anunciarnos su ausencia, y le voy a pedir a Fernando Choteco, si está por ahí, Fernando, que lea la misiva respecto al libro de Margarita, mientras yo lo ayudo pasando las imágenes. No sé, Fernando, si está por ahí. Ya viene. Marco, si se puede venir acercando, enseguida que leemos eso, nos toca la presentación del libro Historias de Uruguay a Marco Rivero, un 33ino amigo de esta casa, de la mayoría de nosotros, que se puede vivir por los pagos de Paysandú y escribió un libro de apertura. Bueno, muy bien. Como dijo el compañero Pachacho, Margarita Patrón, que ha sido una de las cofundadoras de este movimiento de la historia regional, tuvo que en algún momento sentarse. Es una de las que arrancó hoy esa historia, junto a algunos, debe estar Jorge, Frogoni y algunos más que tuvieron esa participación en aquella actividad.
que sabemos fue muy importante, liderada por Fernández Gabriel, y aquí nos envía sus excusas por no poder venir. Estimados amigos del grupo de Houston, estaba perfecto. Y entonces, disculpen que estaba un poco desconectado de la... Bueno, acá Margarita nos dice lo siguiente: el nacimiento de un escenario. Ponemos en manos de los lectores un trabajo sobre los orígenes del Teatro Machó, un referente de la ciudad de San José de Mayo y del país que abrió sus puertas el 4 de junio de 1912. Al abordar este tema, me propuse revisar, ordenar y seleccionar la mayor cantidad posible de documentos y organizarlos científicamente, base de toda investigación, para establecer la veracidad de los hechos. En primer lugar, presentamos el Uruguay en la segunda presidencia del Valle Ordóñez y la ciudad de San José, en ese tiempo, un marco histórico imprescindible para conocer, comprender intereses, episodios y protagonistas. Se perfila la figura de don Bartolomé Machó, inmigrante italiano, emprendedor, que posibilitó la construcción del teatro. También está presente la personalidad de Rafael Sierra, hombre culto y conocedor de arte, con un poder especial de la familia Machó para, abro comillas, contratar la construcción del teatro, llamar a propuestas, aceptar los planos y firmar el contrato de arrendamiento de obra que no puede exceder la cantidad de 30.000 pesos oro, cierro comillas. De los documentos estudiados surgen los propietarios, los 9 hermanos Machó, que conforman una sociedad por partes iguales para la edificación y explotación del teatro, que expresa, abro comillas, como homenaje a la memoria del padre de los otorgantes, señores Machó, el teatro, al construirse, llevará su nombre, denominándose Teatro Bartolomé Machó. Cierro comillas. La obra de Alicia, sus logros y sus problemas se pueden seguir paso a paso en la prensa local y demuestran el interés que despertaba en la sociedad del nuevo teatro. Desfilan festejos de la inauguración a través de las crónicas de diarios de la capital y periódicos locales en que San José recibió el tren expreso de 12 vagones que viajaban diplomáticos, ministros, personalidades de la cultura, familias de la sociedad y visitantes extranjeros. Están tratados los costos del emprendimiento, que comprenden lo entregado al arquitecto Leopoldo Tosi y lo que se pagó por muebles y útiles para ponerlo a punto. Una breve historia nos acerca a los periodos de esplendor y decadencia a través del tiempo, luces y sombras que acompañan la compra del Banco de San José a la familia Machó, la donación al gobierno departamental, el cierre de sus puertas en 1968, la reapertura de 1973, luego la refacción y la puesta a punto de 2009. Al finalizar, nos detenemos brevemente en algunos protagonistas y acontecimientos que se sucedieron a través del tiempo, para dar idea de lo que significó ese escenario para la sociedad malagueña. Esta investigación es un aporte sobre su origen en el Teatro Machó, emprendimiento llevado a cabo por una familia, en un tiempo y una ciudad del interior del país. Hechos, lugares y nombres que forman parte de una microhistoria local que debe preservarse para la memoria colectiva, esa memoria que se va deteriorando día tras día. Así que bueno, el libro de Margarita está ahí en Zona Libros, cualquiera que tenga interés. Y bueno, cumplimos un poco con esta última hora ausencia que ella lamentablemente no pudo asistir, ha sido de estas actividades. Gracias, Fernando. Seguimos con Marco Rivero, que va a presentar el libro Historia del Igual.